Cualquier fenómeno químico es simplemente reordenar átomos. Es decir, si yo me imagino, no sé, la reacción que se usa para hacer asado, carbón más oxígeno que da dióxido de carbono. Esa reacción es simplemente agarrar los átomos de carbón, que están todos juntos en el pedazo de carbón que usamos para hacer asado, y unirlos a átomos de oxígeno que estaban en el aire y formar esas moléculas de dióxido de carbono, que es un carbono unido a dos átomos de oxígeno. Es decir, una reacción química es simplemente romper uniones y formar uniones nuevas. Incluso otros fenómenos como disolver azúcar en agua también es romper las uniones que me mantienen unidas las moléculas de azúcar entre sí y generar nuevas uniones de las moléculas de azúcar con moléculas de agua. En ese caso son uniones intermoleculares. Digamos que el azúcar y el agua mantienen su identidad como moléculas y tenemos una solución de azúcar en agua. Pero todo fenómeno químico es mover átomos de un lado para otro, reordenar átomos. ¿Mm? Y lo fascinante de la química es que podemos entender por qué pasan algunas cosas y otras no, a qué velocidad pasan, y lo podemos entender desde un punto de vista microscópico. Es decir, cuando yo les contaba que el carbón que se quema para dar dióxido de carbono, lo estamos mirando desde un punto de vista microscópico, cómo los átomos de carbono se van a unir a otros átomos de oxígeno para formar esas moléculas de dióxido de carbono, pero también me puedo olvidar de lo microscópico y puedo hacer un análisis macroscópico con una rama de la química que se llama termodinámica química, y yo puedo entender por qué pasa eso, cuánto calor va a liberar, lo puedo entender desde un punto de vista macroscópico. Es decir, la química tiene herramientas muy hermosas, ya sea microscópicas o macroscópicas, que nos permiten entender por qué pasan las cosas, cómo pasan, y también, digamos, tiene una vinculación muy estrecha con cosas tecnológicas. Porque al poder entender, por ejemplo, esa reacción, yo puedo entender, no sé, cuánta energía puedo sacar de una cantidad de carbón y cómo la puedo usar de otra manera. Con los mismos bloques uno puede cambiar drásticamente las propiedades de las cosas, y esa sutileza en cómo uno va cambiando las propiedades según cómo están unidas las cosas hacen, no sé, que la biología sea tan rica. Es decir, un cambio de una interacción en una proteína puede hacer lugar, por ejemplo, una mutación de un aminoácido puede hacer que una proteína que funcionaba perfectamente bien en el mecanismo de relojería que es, digamos, el funcionamiento de un organismo, ya empiece a funcionar mal. Puede o puede que no. De hecho, hay algunas proteínas que tienen mutaciones que no hacen nada. Se llaman polimorfismos, y hay como una mutación, cambiado de lugar algo, y sin embargo eso no tiene ninguna consecuencia. Y en otros casos puede tener una consecuencia gravísima. Eso, un ejemplo de una cosa que estuvimos trabajando muy divertida, en colaboración con un grupo de Brasil, de la Universidad de Campinas, que estudiaban pacientes que tenían mutaciones en la hemoglobina. Y cómo esas mutaciones a veces dan lugar a patologías graves, es decir, la gente como que se muere, y en otros casos tienen como algún síntoma y en otros casos no pasa nada. Y nosotros estábamos tratando, desde el punto de vista de la simulación, de entender qué efecto tenían esas mutaciones en el funcionamiento de la hemoglobina. De hecho, es muy loco que la hipótesis atómica ya la habían enunciado los griegos. Eso es loquísimo. Y es fundamental, es decir, posiblemente es una de las ideas más fuertes de toda la ciencia, la hipótesis atómica. Que toda la materia, pero absolutamente toda la materia que hay en el universo está compuesta por átomos, es como fuertísimo. Y que la química es solamente reordenar esos átomos, es una idea muy simple y increíblemente potente. De hecho, Feynman, cuando le preguntaron una vez si tenía que guardar una de los pedacitos del conocimiento científico para que
Si se perdiera todo el conocimiento y tuviese que guardar algo para que, no sé, extraterrestres pudieran verlo, guardaría la hipótesis atómica.